caso real, que en este caso tiene que ver con el procesamiento de datos dentro de la parte biológica. Bien, para empezar, si bien la mayoría de ustedes seguramente estuvo presente el día miércoles, vamos un poco a recordar algunos conceptos importantes a cargo del doctor Gustavo Mechino, que nos va a compartir ciertos tips importantes para empezar con ya la parte práctica. Por favor, doctor Mechino. Bueno, buenas tardes nuevamente a los que estuvieron y a los que no estuvieron también. ¿Tengo buen audio, Ramiro? ¿Me decís si está todo bien? Chicos, sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, de paso les contamos que con Ramiro hemos trabajado muchos años juntos dentro del ámbito de mi universidad, en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Doy fe de que todo lo de la presentación es cierto y de que lo hace muy bien, así que para mí es un placer compartir este rato con él y con todos ustedes, por supuesto. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que hablamos el miércoles, de modo que después lo que Ramiro nos va a contar y a mostrar tenga sentido, un poquito más fresco, lo que vimos en el día en el cual vimos un montón de conceptos, ¿no? Así que está bien repasarlos un poco. Bueno, estoy en una computadora que no es la mía de siempre, así que cualquier problema me lo tienen que ir diciendo, por favor. No voy a utilizar una presentación, voy a escribir un poco para hacerlo un poco, para no ir tan rápido en esto, pero igual no me va a llevar mucho tiempo. Querría saber si están viendo la pantalla, esta pizarra, que está todo blanco, y si, bueno. Sí, estamos viendo. Perfecto. Bueno, retomamos el tema entonces de redes convolucionales, Convolutional Neural Network. Lo que vamos a recordar es solamente el procesamiento secuencial que se hace en estas redes. Entonces, vamos a partir de una imagen representada en un tensor. Esta imagen tiene un tamaño específico de m por m. Dijimos el miércoles que la consideramos cuadrada, pero es solamente para que sea más fácil y poner menos números, menos variables, pero esto podría no ser cuadrado. Y una cantidad de canales. Normalmente los canales son 3 y decimos que son rojo, verde y azul, RGB, porque es clásico, pero esto podría ser distinto. Esto es la representación, este cubo que he dibujado es la representación de lo que denominamos un tensor. Hoy con Ramiro vamos a ver una aplicación en TensorFlow. Justamente TensorFlow, a través de un lenguaje de más alto nivel que es Keras, lo que hace es modificar tensores. En cada etapa de TensorFlow ingresamos un tensor, le hacemos una modificación y después salimos con otro tensor. Bueno, ¿cuáles son esas operaciones que vamos a hacer en la red neuronal? Secuencialmente vamos a ir pasando por una, por otra y por otra operación, y la operación principal que vimos el miércoles es la convolución. Normalmente la convolución dijimos que necesita filtros, entonces lo que vamos a hacer es utilizar una cantidad de filtros o kernels, filtros, una cantidad K de filtros de un tamaño específico de filtro, F por F. Y la profundidad del filtro, el filtro es como si fuera también un tensor, la profundidad siempre es la misma que la cantidad de canales que tenemos en la etapa anterior. Si es la primera etapa será la imagen, si es una etapa posterior será otro tensor que nos tiró la etapa anterior, digamos. Bueno, si tenemos K filtros de tamaño F por F, siempre, insisto, con la misma profundidad, esto no es coincidencia. Que este C sea el mismo C no es coincidencia. Bueno, si eso ocurre, lo que vamos a hacer es tener un tensor de salida, y este tensor va a tener determinadas características según sea la configuración de esta convolución. En particular, lo que vamos a tener acá es que esto va a tener un tamaño específico, n por n. N generalmente va a ser menor que m, pero en el mejor de los casos podría ser igual, y la profundidad de este tensor ahora es k. O sea que hemos comprimido la información espacial, hemos comprimido lo que se ve aquí de frente, digamos, comparando con esto, es como si fuera más pequeño, y quizá en alguna de las etapas ponemos más profundidad, es decir, procesamos la información y la tenemos de otra manera. Acá había otro parámetro, que es el stride,
que es cómo se mueve el filtro a lo largo de la imagen. Entonces, el tamaño del filtro, acá representado con F, y el stride va a determinar el valor de n, que es el valor del tamaño, digamos, de la nueva imagen. Digo imagen, pero en realidad tendría que decir del tensor, ¿no? Porque ahí dejó de ser una imagen, ya nos abstrajimos. Esta es una de las posibles capas que podemos tener en una red convolucional. La otra posible capa que vimos es el pooling. El pooling era otra operación en la cual se necesita un tamaño de filtro, F por F. Acá no pongo una profundidad del filtro, el tamaño del pooling siempre es una matriz, no tiene profundidad, 1, así que la profundidad sería 1, y también tiene el stride, que es cómo desplazo al filtrito. Pero en este caso no hacemos una operación de convolución como vimos el miércoles, sino que hacemos una operación que es más, no sé si está bien dicha la palabra, sumarizadora, resume la información. Entonces vamos a agarrar el máximo de cada pedacito de las distintas salidas del tensor anterior, o el promedio. Se podrían hacer otras operaciones, pero con estas, bueno, va a ser suficiente. Si esto que está aquí entra a una capa de pooling, M por M por C entra a una capa de pooling, lo que vamos a tener en el pooling es un tensor de un tamaño más chiquitito. Le voy a poner tamaño Z para que no se confunda con el N anterior. Z menor que M, siempre menor que M, y la profundidad no cambia. Entonces, no es lo mismo, no da todo igual, ¿no? En la convolución, generalmente disminuyo el tamaño del tensor visto de frente, digamos, y le pongo la profundidad que quiero. Puede ser ese que está ahí representado con K. Puede ser mucho mayor que la profundidad del tensor de entrada. En el pooling, sí o sí bajo el tamaño, porque para eso sirve el pooling, es una especie de resumen, y la profundidad no cambia. Así que con lo que hemos visto hasta ahora son estas dos cosas, fundamentalmente. Capas de convolución y capas de pooling que pueden ser, bueno, alternadas, ¿no? Una, después otra, después otra. Y lo último, y mucho más sencillo que estas operaciones, es agregar una alinealidad. Después de la convolución o después del pooling, agrego una alinealidad. Acá entro con un tensor del tamaño que sea, vamos a suponer que es el que salió del pooling, Z por Z por C, y en la linealidad el tensor tiene exactamente el mismo tamaño, Z por Z por C. Lo que hacemos agregando esta linealidad es pasar cada valor, vamos a decirlo así informalmente, pasar cada valor de ese tensor por una función que normalmente vamos a utilizar esta, que la presentamos el miércoles también, que se llama Rectified Linear Unit. ¿Qué hace esto? Esta es, si esta es la entrada y esta es la salida, si la entrada es positiva, la salida va a ser igualita a la entrada. Esta sería la recta y igual a x. Y si la entrada es negativa, es 0. Habíamos dicho como comentario que la ventaja que tenía esta función de alineal es que la derivada de la ReLU, si i es igual a la Rectified Linear Unit de una entrada, la derivada, o bien la derivada de i respecto de x, es muy sencilla. Es 1 si x es positivo y 0 si x es negativo. En el origen, si son muy matemáticos, dijimos el miércoles, es cierto que se indetermina, pero no importa. Le ponemos ahí, asumimos que es 1, o asumimos que es la otra y somos coherentes, y siempre va a andar bien. Bueno, esto es lo primero que vamos a ver con Ramiro, cómo formar una red convolucional. Entonces tenemos que recordar que podemos poner convoluciones, poolings, alinealidades, y sepan que hay otros tipos de capas que no hemos visto ni en la charla del miércoles ni hoy, que hacen otros procesamientos para evitar que esto funcione mal o para hacer que funcione mejor. Normalizaciones, bueno, y algunas otras operaciones que por supuesto no nos da el tiempo para ver acá. Bueno, esto es lo primero que quería recordar entonces. Convolución, pooling, alinealidad.
Lo segundo que vamos a ver hoy es cómo trabajar con un conjunto de datos. Los datos acá, en este contexto, son equivalentes a decir imágenes. Adelantándome un poco, no le quiero robar tiempo a Ramiro, pero es lo que va a ocurrir. Lo que vamos a hacer es trabajar con imágenes con distintas etiquetas o clases. Entonces, bueno, seguramente Ramiro nos va a mostrar que las imágenes están en distintas carpetas de Windows, con cada una en la clase que le corresponde. Después vamos a ver cuántas clases nos presenta Ramiro, cuántas nos muestra, etcétera, etcétera. Pero el conjunto de datos son todos. Y acá lo vamos a representar, esto es solamente una representación, como si fuera una secuencia de imágenes. Esto es, cada cosito de estos, cada cuadradito de estos, es una imagen. Para que imaginemos cómo están guardadas, ¿no? Una imagen. Este sería nuestro conjunto de datos completo. Datos. ¿Qué pasa con todas las redes neuronales, con todos los modelos de Machine Learning? Nosotros le enseñamos los datos de modo que el sistema nuestro, en nuestro caso una red convolucional, aprenda este conjunto de datos. ¿Qué quiere decir? Pongo una imagen de la clase 1 y el sistema me dice que es de la clase 1. Le muestro una imagen de la clase 2 para que el sistema aprenda que es de la clase 2, y así sucesivamente. Y lo que vimos muy rápido el miércoles es que tenemos un gran peligro en esto, que se llama, y lo voy a escribir bien grande, sobreentrenamiento. Me tomo el trabajo de escribirlo para que esto quede clarísimo. Sobreentrenamiento. En inglés, overfitting. Quiere decir que la red, en este caso, o cualquier sistema de Machine Learning, aprende demasiado los datos de entrenamiento. ¿Y qué pasa? No es capaz de generalizar cuando le pongo un dato nuevo que no conoce. Sería como si un estudiante, dijimos el miércoles, aprende de memoria. No sirve, no podría aprobar un examen si aprende de memoria. Tiene que aprender de memoria los conceptos un ratito, pero después empezar a generalizar los conceptos. Entonces, ¿qué hacemos para esto? Al conjunto de datos completo, todos los datos, lo vamos a particionar. Lo vamos a dividir en una gran cantidad de datos, por ejemplo, todas estas imágenes que están acá adentro, efectivamente para entrenamiento. Training. Y el resto de las imágenes, algunas poquitas, no la mayoría de ellas, los vamos a utilizar para dos conceptos, que en realidad es el mismo concepto. Son datos que no le vamos a mostrar a la red, de modo de como si fuera tomarle un examen. Entonces vamos a tener datos que se llaman de validación, y otro conjuntito de datos, más pequeñito aún, que son los datos de test. Entonces tenemos tres tipos de datos haciendo una partición. La mayoría los vamos a tomar para entrenamiento. Algunos pocos para validación y otros pocos para test. ¿Cuántos? No sé. Ramiro nos dirá después cuánto quiere utilizar él. Por ejemplo, puedo tomar el 80%, el 15% y el 5% restante. Pero esto es una partición. Puede ser, depende de la cantidad de imágenes que quiera. Entonces, ¿para qué hago esto? Vamos a entrenar el sistema con el conjunto de datos de entrenamiento. Con estos entrenamos el sistema. Entrenamos. Y con el conjunto de validación, para cada etapa del entrenamiento, que se llaman época a época, lo que hacemos es consultar, o también se le dice simular la red. Consulto a la red. A ver, ¿cómo estás funcionando? Consultamos. ¿Cómo está funcionando vos, red? ¿Cómo estás tú funcionando con estos datos que no he mostrado durante el entrenamiento? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para evitar que el sistema aprenda de memoria solamente los datos de entrenamiento. Entonces, lo que vamos a tener que ver en la aplicación que vamos a ver dentro de un ratito es que el error tiene que ir bajando durante el entrenamiento, y el error de validación, ¿qué es el error de validación? Es lo que se sacó en el examen, es la calificación que obtuvo en el examen. Va a ir bajando, pero puede pasar que en algún momento empiece a subir. Validación. Cuando el error de validación empieza a subir, digamos desde acá, esto es una sospecha muy fuerte de que toda esta parte
es sobreentrenamiento. Sobreentrenamiento. Entonces, ¿cuál es la solución que podríamos hacer? Detener el entrenamiento aquí. No seguimos entrenando ya a partir de ese momento. Esto es lo que se llama, y lo vamos a ver también, aplicado, early stopping. Es una detención del entrenamiento prematura, digamos. No seguimos entrenando porque el error de entrenamiento va a seguir bajando. Vamos a decir qué bien funciona esta red, pero cuando consultemos a la red con un dato nuevo, no va a funcionar. Bueno, y por último, los datos de test son los que hacen que el sistema, al final de todo, al final del entrenamiento, detenido ya, quizá gracias a los datos de validación, a través del early stopping, o con otro método de detención, bueno, ya lo consideramos bien entrenado y hacemos una última prueba. Antes de decir, bueno, este modelo funciona bien, mostramos, digamos así, los datos de test, y entonces el sistema nos va a decir el error que comete en el test. Espero que los que han seguido estas ideas se den cuenta que normalmente el error de training va a ser menor que el error de test, porque a la red o al sistema le va a costar más aprender, generalizar lo que no sabe, que aprender lo que le estamos diciendo la respuesta, ¿no? Bueno, ya casi los dejo con Ramiro. Digo una cosita más, que normalmente lo que hacemos es la partición está en datos de entrenamiento, training, validation, test, train, validation y test, lo hacemos de forma aleatoria. Esto no lo vamos a hacer hoy ni soñando en vivo, porque demanda un tiempo terrible, pero si esto lo hacemos aleatorio, siempre corremos el riesgo de tener suerte. Cuando uno hace las cosas aleatorias es como una ruleta. Tiene el riesgo de tener buena suerte o de tener mala suerte. Entonces, normalmente nosotros lo que hacemos es, esta partición, vamos a poner partición 1, una partición aleatoria. Y de esta partición entrenamos la red y obtenemos un error de entrenamiento y un error de test. Recordamos otra vez, el error de test es entreno todo, quizá utilizo los datos de validación para que no se produzca el overtraining, y al final calculo el error de test con los datos que reservé para darle la sorpresa a la red y darle datos nuevos. Bueno, lo que habría que hacer en realidad es repetir este proceso. Partición 2, partición 3, sigo entrenando, hasta la partición, vamos a llamarle K. Entonces acá tendría error de train 1, error de test 1, y al final de todo tendría un error de entrenamiento train sub K y un error de test sub K. Pero esto no me sirve para nada, porque ¿para qué hice tantos errores al final? Bueno, lo que se debe hacer en estos casos es calcular un error final promedio. Error de entrenamiento, 1 sobre K por la sumatoria desde I igual a 1 hasta K, de los error de entrenamiento sub I. Y lo mismo para el error de test. Error de test, 1 sobre K, sumatoria desde I igual a 1 hasta acá, de los errores de test, sub I. Hago el promedio de los errores. ¿Cuántas veces repito esto? Si puedo hacerlo 10.000 veces. Si lo hago 10.000 veces, en un sistema de este tipo, vamos a estar entrenando 10 años, más o menos. Entonces no es lo que se hace normalmente. Se hace las veces que dé nuestro sistema de entrenamiento. No sé, 10 veces, 5 veces. Cuanto más veces lo hacemos, los errores estos son cada vez más confiables. Normalmente se le pone acá un techito, un triangulito, que quiere decir que es una estimación del error de entrenamiento real de la red y una estimación del error de test real. Esto se los dejo como inquietud, para que ustedes después puedan aprender estudiando estas cosas. Este método que hemos visto se llama holdout. Es el método de dejar algunos afuera para test y repetir ese proceso promediando. Si ustedes buscan holdout
cross-validation, van a encontrar en todos lados en Internet, en Wikipedia incluso, la explicación de este método que yo les estuve pasando aquí. Y tengan en cuenta que hay otros métodos de validación cruzada, de cross-validation. Entonces, si a alguno le interesa esto es lo que hace el entrenamiento de un sistema de Machine Learning realmente serio, porque es el test más fuerte que se le puede hacer al sistema. Sepan que hay otros métodos. El holdout está muy bien validado, bien visto, porque tiene validez estadística, pero hay otros, como, que no voy a explicar aquí por supuesto, porque demandaría una horita más, que se llama K-fold, y también es muy utilizado en la bibliografía, en los libros, en los papers que puedan llegar a leer. El K-fold funciona de una manera similar al holdout, pero lo hace de una manera más ordenada. O sea, tiene la misma idea, eso de tener los datos de test, pero lo hace de una manera más secuencial, no aleatoria en cada paso como hace el holdout. Bueno, mi resumen entonces. Lo que vamos a ver es, primero, armar unas redes convolucionales, sabiendo que la red que utilicemos va a tener una secuencia de capas de convolución, capas de pooling, alinealidades y quizá otras capas que no hemos estudiado en este seminario. Después vamos a ver, bueno, Ramiro les va a explicar el concepto que también vimos el miércoles de Transfer Learning, que es no entrenar una red desde cero, sino traer una red que ya entrenó otra persona, otro investigador, y utilizarlo para una nueva aplicación, entrenando solo una parte de la red. Eso lo van a ver claramente con Ramiro. Pero aunque nosotros no diseñemos la red completa, sepamos que la red que hemos traído de Internet tiene esa estructura de convoluciones, pooling, etcétera, etcétera. Y después, durante el entrenamiento, lo que vamos a ver es que aplicamos este concepto de evitar el sobreentrenamiento a través del uso de datos de validación, y que lo vamos a hacer una sola vez. Pero sepamos que, obviamente lo vamos a hacer una sola vez porque es lo que nos alcanza el tiempo acá. Vamos a hacer solamente una iteración de estas. Pero sepamos, todo investigador que trabaja en Machine Learning tiene que saber que esto tiene que ser repetido y promediado, porque hacer el promedio es lo que nos libra de tener suerte buena o de tener suerte mala. Y dejé pendiente, para que estudien los que les interesa, que es el método de holdout con sus detalles, que es el que yo expliqué acá rápido, y el método K-fold, que es otro método de validación cruzada. Cruzada significa eso, ¿no? Algunas veces los datos son de entrenamiento, y le presento el dato de test nuevo, en otra iteración no, el dato que era de test ahora es de entrenamiento, y viceversa. Bueno, digamos que ahí está la aleatoriedad, que al promediar me voy salvando de eso que mencioné como tener buena suerte o tener mala suerte. Bueno, yo había prometido a Ramiro que iba a estar media horita haciendo este repaso. Por supuesto, después yo voy a estar también al tanto, así que podemos ver las dudas o inquietudes que hayan quedado de todo esto. Así que los dejo con Ramiro y voy a estar disponible para lo que haga falta de mí. Y es un gran placer ahora presentarles a ustedes de nuevo al ingeniero Ramiro Izahara, al doctor Ramiro Izahara. Bueno, muy amable, Gus. Vamos entonces con los conceptos que hemos visto. Vamos a ver una aplicación real dentro de la parte del Machine Learning, justamente aplicado al procesamiento de imágenes, en este caso enfocados en la parte biológica. Esto forma parte también de, como había dicho anteriormente, de laboratorio de investigación que todavía está vinculado dentro de la Argentina, parte de CONICET, que es el Consejo Nacional, en este caso, que rige la investigación allá. Y lo que vamos a ver es justamente la implementación de una red neuronal de convolución y la parte de transfer learning también para clasificación de estados de células MF7. En este caso, sí, lo que vamos a ir analizando es cómo se van a ir generando los datos en primera instancia, cómo se han clasificado los datos y posteriormente cómo se ha implementado el método dentro de la parte ya práctica de los algoritmos. Bien, esto forma parte también, la parte biológica lo hace un grupo especializado, son todos, la mayoría chicos ecuatorianos. El chico que está encargado de este experimento se llama Camilo Pérez Sosa, es un chico quiteño. Y en la parte de análisis de datos y machine learning me encuentro yo y otra persona más, el chico Eric Macote, que es un chico también de Perú. Bien, para empezar un poco, para entrar un poco en el tema, esto de las células MCF7 tiene que ver con la parte de estudio de cáncer. Todo lo que hacen ahí dentro de ese laboratorio es probar ciertos
tipos de experimentos para quizás mejorar algún tipo de tratamiento enfocado en el cáncer. Entonces, estas células básicamente son una línea celular que está enfocada en ese tipo de tratamientos. Entonces, lo que hacen ahí dentro de los experimentos es obtener los datos, sea a través de imágenes. Después, obviamente, ellos hacen algún tipo de análisis estadístico a través de otro tipo de imágenes, como la que ustedes ven en color verde, se llama una imagen de fluorescencia, que tratan de ver ellos cómo el tratamiento que ellos han inyectado dentro de las células puede ser efectivo o no, si las células se activan o no dentro de un estado esperado. Bien, entonces, dentro de ese experimento, lo que se espera analizar en las células es a través del tiempo, si las células van multiplicándose, ¿sí? Hasta llegar a un estado que lo definen ellos como de confluencia, es decir, donde una región donde ellos están analizando se llenó de células vivas, y al momento que llega a eso, ellos inyectan justamente una droga, ¿no? Para ver justamente, como estas células son células cancerígenas, ellos inyectan una droga para ver si es que esa droga es de alguna forma efectiva para eliminar, digamos, esas células cancerosas, ¿sí? Entonces, lo que hemos hablado con ellos, este es un primer experimento justamente enfocado en utilizar algoritmos de deep learning para analizar los estados en los cuales se va encontrando este experimento biológico. Entonces, lo que hemos definido en primera instancia son 5 estados, esto ya lo hemos conversado también con ellos, que quizás la redundancia en la información puede complicar el entrenamiento y posteriormente la eficiencia del modelo, en este caso de aprendizaje. Entonces, bueno, los estados que se han definido son el crecimiento inicial, una vez que ponen ellos dentro de la parte donde ellos hacen los experimentos, las células empiezan a crecer, tienden a llenarse, esa es una primera etapa. Después se llenan completamente, que sería la etapa, ustedes ven ahí, denominada confluencia. Y esa etapa es donde ya todas las células se han multiplicado y están en una parte, digamos, vivas totalmente. Ahí es en ese estado donde inyectan ellos la droga y posteriormente comienzan a ver un estado de muerte celular, ¿no? Obviamente paulatina, hasta llegar a este estado denominado apoptosis. Este estado sería la muerte celular prácticamente de todo ese experimento. Bien, entonces lo que nosotros dentro de la parte de Machine Learning, lo que queremos ir identificando es los estados en los cuales va pasando este experimento biológico, ¿no? A través del análisis de estas imágenes. Para ello ya hemos realizado algunos algoritmos iniciales. Uno de ellos tiene que ver con la segmentación justamente de las regiones donde se encuentran las células, calcular el área en donde se encuentran justamente las células vivas en este caso, y a través de ese valor porcentual del área, saber en qué estado más o menos, o predecir más o menos en qué estado se va a encontrar el experimento en un determinado instante de tiempo. Ahí tenemos ya algunas gráficas en donde hemos podido ya describir, ¿sí? Matemáticamente a través de un modelo de regresión lineal, cómo se va generando en este caso tanto el crecimiento celular como posteriormente la muerte celular, ¿sí? Entonces ahora la idea es aplicar justamente los algoritmos, en este caso de Deep Learning. Como habíamos visto con el doctor Meschino, todo lo que tiene que ver dentro de Deep Learning, obviamente utiliza el concepto de redes neuronales. En el caso de las redes convolucionales, como él mencionaba, justamente realizan operaciones matemáticas en la primera capa, digámoslo así, para extraer características de las imágenes directamente. Anteriormente a esta tecnología, lo que se hacía es, obviamente, cada investigador manualmente tenía que extraer sus características, digo manualmente en el sentido de tener quizás una etapa inicial dentro de los algoritmos para extraer características importantes de las imágenes y esas enviarlas a las redes neuronales. Pero ahora con este tipo de redes, lo que se ha evitado es ese paso. Obviamente se requiere mucho procesamiento, en este caso mucho costo computacional, de acuerdo a cada tipo de red neuronal. Entonces, la idea acá es que en primera instancia se hagan las operaciones que había mencionado Gustavo, en el sentido de que se hagan las convoluciones, posteriormente el pooling, la linealidad y pase a una siguiente etapa. Al final, lo que vamos a tener son características relevantes de las imágenes y la última capa, que va a ser ya la capa que clasifique justamente en los distintos estados en los cuales nosotros queramos justamente identificar. Dentro de esta parte, siempre que ustedes hablen de redes neuronales, siempre vamos a hablar, como decía justamente Gustavo también, que vamos a hablar de 3 tipos de conjuntos de datos, ¿no? En primera instancia vamos a tener un conjunto global de información. En este caso, para el experimento que les voy a mostrar, justamente estamos hablando de 2000 imágenes tomadas en varios instantes de tiempo. Eso, conjunto total, lo que se tiene que hacer generalmente es clasificar la información, ¿sí? En lo que se conoce como un conjunto de entrenamiento, un conjunto de test y un conjunto de validación. Sí, eso depende mucho de los criterios. Se puede utilizar, como ustedes ven en la gráfica, un concepto, por ejemplo,
para el conjunto de entrenamiento el 80% de los datos y 10 para los restantes. Esto depende mucho también de la cantidad de datos con los que se cuente, ¿no? Lo importante acá es considerar que el conjunto de entrenamiento siempre debe ser el más grande dentro de la información que se va a enviar a la red neuronal. ¿Sí? Ese sería el concepto principal. Bien, después obviamente vamos a generar, hemos generado pues una aplicación real en donde lo que tenemos, justamente lo que explicaba el doctor Meschino, tiene que ver con ingresar una imagen, pasar por las etapas de convolución hasta llegar ya a una etapa final donde se tienen las clases esperadas, ¿no? Esas clases esperadas van a estar dadas por un conjunto de probabilidades, ¿sí? Se tiene un conjunto de eventos. Cada evento va a tener una probabilidad de poder ser ese el que se esté esperando como resultado. Por lo tanto, vamos a utilizar un tipo de función específica para ese caso. Ya lo vamos a ver dentro del Colab. La parte dentro de esto, cómo se realizan las operaciones matemáticamente, ya lo había explicado Gustavo, ¿no? Se va pasando justamente por las etapas, se van teniendo tensores. Tensores, ya vamos a ver a lo que se refiere, simplemente son la generalidad de lo que sería una matriz o un vector, ¿sí? Ya hablando de las multidimensiones. Y al final lo que vamos a tener es una última capa de salida en donde ya se realiza justamente la clasificación de acuerdo a los estados que nosotros hayamos definido. Hablando de los tensores, tiene que ver básicamente con algo como esto, ¿sí? Es una relación multilineal. Normalmente las matrices que nosotros utilizamos normalmente sería una parte de lo que sería un tensor, ¿sí? O formaría parte de un tensor, en ese caso de 2 dimensiones, pero normalmente dentro ya de este tipo de aplicaciones estamos hablando de tensores normalmente entre las 4 y 5 dimensiones. Sí, son tensores muy grandes en donde obviamente la capacidad de procesamiento que se requiere es muy alta. En el caso del aprendizaje de transferencia, la transferencia de conocimiento, sí, obviamente como, generar todo el conocimiento respecto de una red convolucional es muy costoso, como ya habíamos analizado dentro de la conferencia del doctor Meschino. Normalmente eso se requiere un hardware bastante óptimo para poder justamente procesar, e incluso ahí el tiempo de procesamiento es muy grande porque estamos hablando de una gran cantidad de imágenes, ¿sí? Un conjunto muy grande de imágenes. Normalmente estamos hablando sobre el 1.000.000 de imágenes para, en este caso, clasificar una cantidad específica de estados o de clases. Entonces, lo que se hace en este caso es utilizar ya esa información, la red ya entrenada, para nosotros darle una personalización, digámoslo así, a la red final, y de esa forma utilizar justamente ya ese entrenamiento o los pesos que ya han obtenido las redes anteriormente y adaptarlo a nuestro caso. ¿Sí? Normalmente eso se utiliza cuando, en cambio, nosotros tenemos un conjunto de datos no muy grande. ¿Sí? Cuando hablamos de no muy grande, se refiere, por ejemplo, a menos de lo que se requeriría para entrenar una red neuronal completa. Bien, en el caso de lo que les había planteado, las etapas que tienen que ver dentro de la generación de un modelo de Machine Learning o de Deep Learning, ¿sí? Dentro de los experimentos con este tipo de células cancerosas, lo que hacemos normalmente es analizar cuál es la calidad de las imágenes, ¿no? Dado que estos son los datos principales para el modelo, se espera que esas imágenes tengan la mejor calidad posible. Después, obviamente, analizamos cuál de los métodos, en este caso de inteligencia computacional, pueden ser el mejor aplicado para cada caso. Después, sí, realizamos un preprocesamiento de las imágenes. Esto tiene que ver básicamente con mejorar quizás la información que va a ser útil para el modelo. Ponemos el diseño y a prueba el método que podamos ya haber diseñado. Finalmente, lo que hacemos es un análisis y una evaluación de los resultados. Hasta esta etapa vamos a llegar en esta presentación, a analizar y a evaluar los resultados que hemos obtenido de esta primera prueba. Y obviamente a partir de aquí lo que sería es comenzar a mejorar el método, ¿no? Comenzar a hacer nuevas pruebas, comenzar a mejorar quizás también los datos de entrada, quizás dividirlos de manera diferente, eso ya vamos a analizar hacia el final, quizás en algún tipo de debate. Y con ello, pues, lo que se hace es continuar con la mejora de los resultados, ¿no? Normalmente lo que se espera de esto al final es que sea resultados que puedan ser publicables, ¿no? Más dentro del área biológica, que en el caso de ellos justamente tiene que ver con tratamientos enfocados en el cáncer. Bien, entonces, como habíamos visto, en este caso, los datos del conjunto total de imágenes que tenemos van a estar divididos en estos 3 conjuntos. Y dentro de esos 3 conjuntos tenemos, sí, cada una de las clases que nosotros esperamos entrenar a la red convolucional en este caso. ¿Sí? Hemos dividido en 5 estados diferentes o en 5 clases diferentes. Cada una de ellas tiene imágenes que hemos de alguna forma compartido criterios para establecer los que van a estar dentro de ese grupo. ¿Sí? No hemos hecho en este caso el método Fallout que decía Gustavo, en donde se hace justamente una selección
aleatoria de la información e ir entrenando en etapas, sino que aquí más bien lo que hemos hecho es ir de acuerdo a los tipos de imágenes que tenemos, clasificando en cada una de ellos. Bien, para la parte de Transfer Learning, lo que hemos utilizado, como decíamos, ya es una red ya entrenada, ¿sí? Utilizamos la información de esa red. En este caso vamos a utilizar la red de Google, que se llama Inception en la versión 3. Sí, es una red que ya está entrenada para clasificar entre 1000 casos diferentes, ¿sí? En este caso enfocado a diferentes tipos, como son animales, personas, etc. Vamos a tomar esa información ya y vamos a establecer lo que sería la última capa para poder predecir lo que serían los estados de las células. ¿Bien? Normalmente lo que utilizamos en forma general dentro del Machine Learning y que ahora ha tomado bastante uso tiene que ver con Python, ¿no? Ese es el lenguaje que actualmente tiene bastante robustez, además de ser un software libre. Tiene todas las librerías más o menos adaptadas, incluso optimizadas, en este caso con Anaconda, que es la plataforma que también se utiliza ya dentro de una computadora normal, donde se optimizan, ¿sí?, ciertas librerías para que el consumo o los recursos informáticos sean de esa forma utilizados de forma óptima. Pero ahora vamos a utilizar la plataforma en línea que nos brinda justamente Google, que tiene que ver con el Colaboratory, la plataforma esta que tiene que ver con el Colab, donde nosotros podemos ingresar código Python. Todos los procesamientos se hacen en la nube, ¿sí? No se realizan dentro de la computadora que cada uno puede manejar, sino que los recursos lo asigna Google, ¿no? Tanto una memoria RAM como un espacio de disco. Y en este caso, la librería principal que vamos a utilizar tiene que ver con TensorFlow y Keras, ¿sí? Esta es la librería principal. TensorFlow tiene todo el manejo de datos, justamente los tensores, y Keras tiene toda la parte de la generación de modelos de redes neuronales. Entonces, la unión de los dos justamente nos permitirá generar un modelo de este tipo y analizar los resultados. Bien, entonces vamos a ver la parte práctica. Me gustaría que si alguno tiene alguna duda mientras se va desarrollando, también lo pueda ir haciendo. Bien, estoy entonces dentro de mi Drive de Google. Tenemos aquí nuestro conjunto de imágenes, nuestro conjunto dado para el entrenamiento de este aprendizaje profundo. Tenemos nuestras 3 carpetas, ¿no? Archivos que van a corresponder. Perdón. Les decía, entonces tenemos las tres carpetas distintas, ¿no? El conjunto de validación, el conjunto de entrenamiento, el conjunto de prueba. Y en cada uno de estos tenemos la clasificación de lo que serían los estados que esperamos tener al final de nuestro entrenamiento, ¿no? Entonces tenemos 5 estados en este caso, cada uno de ellos contiene imágenes específicas, como decía, a través de una clasificación con los chicos que son los biólogos. Y tenemos ahí ciertas imágenes que, por ejemplo, demuestran que estamos en la muerte celular. Ustedes pueden ver ahí, son imágenes específicas que nos van a ir mostrando justamente ese estado. Lo mismo sucede para los otros casos, ¿sí? Tenemos diferentes imágenes para cada uno de ellos. Esto es importante, puesto que ya cuando enviamos la información a lo que sería el entrenamiento, lo que va a hacer justamente el método es tomar cada una de estas carpetas, ya las va a etiquetar, digamos, con una clase 0, con una clase 1, con una clase 2, para cada uno de los casos, ¿no? Y va a tratar justamente de aprender de acuerdo a los datos que nosotros le hemos enviado, ¿sí? Entonces siempre es importante considerar esto antes de empezar cualquier tipo de entrenamiento neuronal y siempre considerar esos 3 conjuntos de datos. Bien, entonces vamos a analizar lo que sería el primer caso, desarrollar lo que sería un algoritmo de Deep Learning. En este caso lo que estaríamos haciendo es generando todo el modelo, ¿no? Toda la arquitectura profunda, digámoslo así, visto desde el punto de vista de acá, ¿sí? Lo que estaríamos generando justamente sería toda esta arquitectura, ¿no? Y esa arquitectura obviamente requiere mucho procesamiento, ¿sí? Mucha cantidad de datos en primera instancia y mucho procesamiento computacional. Pero aquí los hemos hecho de alguna forma simple para que podamos ver justamente cómo trabaja en este caso. Bien, lo único que estoy haciendo dentro de la parte de acá tiene que ver con ingresar, ¿sí? Ingresar a la información que está contenida dentro de la carpeta que les había mostrado anteriormente, ¿no? Entonces tenemos dentro de la carpeta imágenes DL, voy a acceder a lo que tiene la información tanto en train como en test. ¿Sí? Es lo único que estoy haciendo dentro de esta parte. Bueno, el Colab lo que nos permite es ir generando código por etapas para ir probando etapa a etapa
y que en cada una de ellas, obviamente, yo puedo evaluar resultados para ver si es que en una etapa anterior requiero algún tipo de cambio. ¿Sí? Y aparte de ello, nos permite ver de forma didáctica también cada una de ellas. Bien, entonces acá vamos al modelo de generación. Esta es la parte justamente de lo que sería generar una arquitectura deep, una arquitectura profunda. ¿Sí? Normalmente dos estándares para el tamaño de las imágenes. Se maneja en 128, que sería el tamaño de la matriz como tal, 128 por 128, y tres canales, que serían los canales RGB. Y la otra sería en 224. ¿Sí? Obviamente tenemos que considerar que a mayor tamaño de la imagen de entrada, justamente mayor cantidad de procesamiento va a requerir. Y aquí vamos a ver entonces lo que hemos visto en la parte teórica. ¿Sí? Acá tenemos dentro de la librería Keras, ¿sí? Dentro de la parte de capas, layers justamente, ya nos permite acceder a la operación de convolución en dos dimensiones. ¿Sí? Aquí como estamos operando entre matrices, obviamente es en este caso una entrada de datos de dos dimensiones, por lo tanto se realizan las operaciones de esa forma. Bien, aquí tenemos entonces todo lo que nos había explicado anteriormente Gustavo. Tenemos el tamaño del filtro que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar un tamaño de filtro 32. Aquí solamente se definiría si el filtro es cuadrado, definiríamos solamente una de las dimensiones, automáticamente el sistema ya entendería que es 32 por 32. Y en la misma profundidad, como había indicado, ¿no? En este caso de 3. La activación, esta es la parte de cómo se va a realizar la alinealidad de la información, en este caso utilizando la información de rel, ¿no? De la función de activación rel. Después de eso tenemos el siguiente paso, que era el pooling. ¿Sí? Este pooling nos va a permitir ir reduciendo lo que sería el tamaño de los datos, ¿sí? Hacer una reducción de alguna forma en el tamaño de los datos. Y ahí tenemos esa parte, ese parámetro que nos había indicado Gustavo, ¿no? El stride, cómo se va a mover dentro de nuestro tensor. Sería en este caso ya, no sería directamente una imagen, sino un tensor. En este caso va a moverse cada vez una posición mientras va recorriendo ese tensor. Entonces, de aquí en adelante lo que nosotros podemos hacer es poner tantas capas como el problema así lo requiera, ¿no? Y como también el hardware nos permita. En este caso yo he hecho algunas pruebas, sí, tenía algunas capas adicionales a las que ustedes ven ahí, pero obviamente el sistema como tal no tenía la memoria específica como para poder procesar esa información. Entonces ahí tenemos una limitante también, si queremos utilizar, si bien esta plataforma nos ayuda mucho, ahí tenemos una limitante, ¿no? En la cuestión de los recursos que nos asigna Google. Bien, entonces acá tenemos algunas capas. La segunda está formada de esta manera. Tenemos ya un filtro, ya no de 34, de tamaño 32, perdón, sino de 64. Que también se activa con la función relu. Tenemos ahí entonces una stride también de 1. Entonces, etapa a etapa va pasando, ¿no? En primera instancia va a entrar justamente una imagen de 128 por 128, va a entrar en esta etapa. Y a partir de aquí, sí, comienza de alguna forma a concatenarse la información etapa a etapa, ¿no? La salida de esta es la entrada de la siguiente etapa. La salida que tengo aquí voy a volverla a ingresar a lo que sería una nueva operación de convolución con un tamaño de filtro distinto. E igualmente en esta etapa también se realiza lo que sería el pooling, ¿no? Cada una de esas son de alguna manera los pasos que hay que seguir para las operaciones de convolución. Bien, entonces ahí tenemos, en general hemos generado entonces 5 etapas de convolución y 5 etapas de pooling, ¿no? Para poder tener la salida, en ese caso, de la información de los tensores ya procesados de esa manera. Bien. Entonces, eso sería básicamente la parte práctica de generar una red convolucional. ¿Sí? Generar entonces sería una convolución en 2D y un pooling. Tantas veces como el hardware así lo permite y como también obviamente la arquitectura pueda ser diseñada. Al final de esta etapa, una vez que ya tenemos la última capa de convolución, lo que hacíamos justamente es el flatten, ¿no? Lo que sería de alguna forma aplastar la información, lo que sería generar básicamente un vector en una única dimensión. ¿Sí? Me parece que eso estaba representado acá, justamente acá. ¿Sí? Una vez que se tienen los tensores y van pasando etapa a etapa, como los que les había mostrado, al final lo que se tiene que generar es un único arreglo, ¿no? Y en este caso ya unidimensional, donde se aplastaría toda la información. Eso es lo que estamos haciendo dentro de este paso.
estamos generando ese flattening al tensor de salida de las capas anteriores. Y ahí entonces comenzamos a establecer lo que sería nuestra etapa final de la red. ¿Sí? Acá ya generamos, de acuerdo a cada caso, las capas finales, que ya son conectadas totalmente, no los fully connected, como se conoce normalmente dentro de este tipo de redes. ¿Sí? Entonces acá lo que establecemos, de acuerdo al caso, dense es una función que me permite establecer una nueva capa de neuronas, de acuerdo a la cantidad que yo le indique. En este caso le estoy diciendo que crea una nueva capa con 100 neuronas o con 100 unidades, también activado a través de esa función rel. ¿Ya? Eso es lo que le estamos indicando acá. El dropout me permite también, de alguna forma, generar una optimización dentro de esas capas. Y al final ya tenemos nuestra capa de salida. Esta sería la capa final. Acá le estamos igualmente con esa función dense, diciéndole que cree una nueva capa ahí, ¿sí? Pero en este caso la cantidad va a estar siempre relacionada con la cantidad de clases que yo quiera identificar. ¿Sí? Dentro entonces de la parte biológica queremos identificar 5 clases distintas, por eso es que le hemos dado entonces esa cantidad final de neuronas que va a tener la salida. ¿Bien? La activación acá, como ustedes ven, va a cambiar. ¿Sí? ReLU ya no la voy a utilizar en la capa final, sino que voy a utilizar esta función denominada softmax. ¿Por qué cambiamos de ahí? Como, bueno, les había dicho Gustavo, ¿no? Que ReLU justamente tiene una linealidad óptima, ¿no? En el caso de las diferentes capas, pero ya para la parte final, como yo estoy haciendo una clasificación, lo que yo necesito tener hacia el final es un valor de probabilidad. Entonces, esta forma de activación con softmax lo que me permite es justamente tener una distribución de probabilidad al final, donde me va a indicar qué probabilidad tiene de ocurrencia cada evento dentro de todo ese conjunto, en este caso dentro de los 5 estados, qué probabilidad de activarse o qué probabilidad de ocurrir tiene ese evento. ¿Sí? Por eso es que utilizamos una activación de este tipo. Bien, una vez que tenemos entonces nuestra arquitectura generada, ¿sí? Lo que hacemos es generar un modelo. Un modelo acá tiene que ver con cómo van a estar dadas las entradas y cómo van a estar dadas las salidas dentro de mi arquitectura, en este caso profunda. Bien. Entonces ese modelo lo que va a permitir es ya generar, digamos, dentro de la plataforma cada una de las etapas las cuales yo diseñé. Entonces acá nos da un resumen de cómo está implementado ese modelo. Vamos a ir viendo que al inicio tenemos una entrada de 128 por 128. Si ustedes ven, una vez que sale de la convolución ya se redujo un poco ese tamaño, a pesar de que aquí ya se genera, ¿no?, el tensor justamente de la información. Tenemos un tamaño, una profundidad de 32 ahí. Y a medida que va pasando la información por cada una de las etapas, ustedes ven que se va generando ahí una reducción en cada uno de los tamaños. ¿Sí? Al final tenemos este tensor. Después de la cuarta convolución, tenemos este tensor de salida, de 56 por 56 y de profundidad 256. ¿Sí? Una vez que se va a generar ese flatten, vamos a tener ya una única dimensión con una cantidad de 802.816 datos. ¿Sí? Entonces ese tensor lo que hizo es de alguna forma aplastarse y generarme ya una única dimensión. Y finalmente lo que tenemos ya es nuestra capa de salida aquí, ¿no? Tenemos definido una capa para 100 neuronas o para 100 unidades y nuestra capa final, ¿sí?, va a tener un tamaño de 5. Entonces ese es el resumen de lo que sería y cómo va a ir pasando etapa a etapa esta arquitectura que nosotros hemos diseñado. Bien, una vez que tenemos el modelo, entonces, lo que hacemos es compilar ese modelo. Normalmente, todas las arquitecturas de redes neuronales, ¿sí?, van a entrenarse y van a minimizar un error, lo que se conoce dentro de este parámetro como el loss. ¿Sí? Ese parámetro me va a permitir ir conociendo cómo o qué tan efectivo es el modelo para entrenar con esos datos que yo le esté enviando. ¿Sí? En este caso vamos a utilizar la entropía cruzada, que también es un parámetro que permite medir la probabilidad, ¿sí?, de acertado o no dentro de un evento de ese tipo. Después, todas las redes neuronales también necesitan un optimizador. ¿Sí? Ese optimizador es el algoritmo que justamente me permite ir reduciendo ese error en el tiempo. Lo que normalmente se hace aquí es una retropropagación del error. ¿Sí? Es una vez que tengo la salida dentro de una etapa de entrenamiento, lo que hago es enviar esos errores para que los pesos se sigan actualizando de acuerdo a ese error y vaya minimizando en ese caso.
Lo que vamos a utilizar en este caso de como optimizadores, también dentro de la parte de Keras, un optimizador que se conoce como RMS Pro, ¿sí? Y reducción del error cuadrático medio. Y después tenemos la métrica que se va a utilizar como para saber, ¿sí?, qué tan buen rendimiento tiene mi modelo. En este caso, la accuracy, que tiene que ver justamente con la precisión. Esos tres parámetros hay que enviar, ¿sí?, a la generación del modelo. ¿Cómo lo enviamos? Con esta, ¿sí? Tenemos el compile, que vendría a ser justamente una función dentro de la clase modelo, que me va a permitir saber cómo va a optimizarse y qué medida va a utilizar para ir reduciendo ese error. Bien, después de eso, entonces aquí ya tendríamos generado nuestro modelo, ¿no? Ya tendríamos tanto las etapas que va a cursar el modelo, como qué tipo de medida va a minimizar y qué optimizador va a utilizar para minimizar ese error. Después, dentro de la parte de aprendizaje profundo, tenemos en la parte de la librería de TensorFlow Keras, tenemos esta función que se llama aumentación de imágenes. Esto puede servir, por ejemplo, en el caso de que nosotros no tengamos un conjunto tan grande de imágenes respecto de alguna clase que yo pueda necesitar, por ejemplo, estudiar, ¿no? Entonces, a esta función lo que me permite es generar imágenes, ¿sí?, por ejemplo, escaladas rotadas, ¿sí?, de alguna forma cambiadas, algún tipo de la característica de ese tipo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos, a partir de una imagen, podemos generar un conjunto muy grande, no solamente con rotaciones, con cambios de escalas, etcétera, ¿sí? Con cambios, por ejemplo, en el share que se conoce, ¿sí?, como tener imágenes tipo espejo, etcétera, ¿no? Este tipo de función me permite generar aquello. Lo que nosotros vamos a hacer en este caso es reescalar solamente en el caso de los valores que van a estar contenidos dentro de las imágenes, ¿sí? Estamos recordando que las imágenes tienen píxeles internamente. Normalmente esos valores están entre 0 y 255. Lo que vamos a hacer de alguna forma aquí es reescalar o normalizar esos valores, ¿sí?, que estén dados entre 0 y 1. Bien, lo que hacemos entonces posterior a eso es ya generar todo nuestro conjunto de entrada. Aquí tenemos nuestro conjunto de entrenamiento, aquí va a ingresar toda la información que yo le definí dentro de la carpeta de entrenamiento, ¿sí? Toda esta información va a ingresar dentro de esa función, ¿sí? Todas las imágenes, cada una de esas imágenes se van de alguna forma a categorizar, eso es lo que me está indicando aquí. Sí, cuando yo pongo este modo categorical, lo que me dice es que se va a categorizar o se va a clasificar, es decir, el sistema le va a asignar un número, ¿sí?, para cada una de las clases. Normalmente, de acuerdo al orden que esté establecido, por ejemplo, la carpeta apoptosis se puede clasificar como una clase 0, la otra como una clase 1, 2, 3 y 4, ¿no?, para cada uno de ellos. Entonces, eso es lo que me permite hacer esta parte. Tenemos entonces, como habíamos definido dentro de las entradas para nuestra arquitectura, de 128 por 128 en las imágenes, esto lo definí por lo que les había comentado, los recursos para poder realizar las operaciones. Normalmente se utiliza 224, pero la memoria no me permitía entrenar con esa cantidad, con ese tamaño dentro de las imágenes. Entonces, por eso es que le voy a cambiar aquí entonces el tamaño de las imágenes a un tamaño esperado de 128 por 128. Y después de ello, internamente vamos a utilizar una forma de entrenamiento que se conoce como batch, ¿sí? En este caso va a utilizar 32 imágenes para poder procesar primeramente. Ahí sí, de forma aleatoria va a elegir el sistema, después va a seleccionar otras 32 imágenes de todo ese conjunto. Y así en cada etapa, ¿no? Va a ir eligiendo de 32 en 32. No es que, en este caso la red, no es que utiliza toda la información para entrenar a la vez, sino que va seleccionando en esa manera de forma aleatoria dentro de ese conjunto de entrenamiento que yo le fui asignando. Bien, no sé si alguien hasta acá tiene alguna pregunta o algo que quisiera que se vuelva a compartir. Bien, entonces tenemos nuestro dato, en este caso nuestro conjunto de entrenamiento, y después tenemos también nuestro conjunto de testeo, ¿no?, que esos son los dos conjuntos que hay que enviarlo a la red para que se pueda entrenar. Esto solamente es dentro del entrenamiento. Bien, entonces igualmente dentro de este conjunto lo que hacemos es asignar el tamaño esperado, 128. Los VAS también van a ser igualmente de 32, es decir, la información que va a tomar la red durante cada etapa de entrenamiento va a ser de esa cantidad de imágenes. Bien, y de ahí vamos a pasar entonces al entrenamiento en sí. ¿Qué es lo que hacemos para el entrenamiento? Sí, en este caso utilizamos igualmente la función a partir del modelo, lo que se conoce como una función fit. Y esa sería la función de entrenamiento.
¿Qué es lo que requiere esa función para poder ejecutar correctamente? Primero necesitaría el conjunto de entrenamiento. Ese es el primer parámetro que nosotros debemos enviar. ¿Sí? Después necesita la validación, que sería a través del conjunto de testeo. Entonces ahí estamos enviando los dos conjuntos para que se vaya entrenando ese modelo. El número de épocas, que serían las etapas de entrenamiento. ¿Sí? Ya vamos a ver a qué se refiere eso. Pero en este caso serían cuántas veces va a repetir tanto la forma de entrenar con el conjunto train, como cuántas veces va a validar a través del conjunto test. ¿Sí? Después tenemos que indicarle cuántas veces va a ejecutar, ¿sí?, esos pasos por cada época y cuántas veces va a ejecutar justamente los pasos por validación. Normalmente se establece que sea la longitud total tanto del conjunto de entrenamiento como del conjunto de testeo. ¿Sí? Esos serían entonces los parámetros que nosotros debemos enviar para que se pueda entrenar ese modelo. Entonces, hasta este punto, lo que habíamos hecho era definir el modelo, cómo va a estar dadas las operaciones de convolución, de pooling, de alinealidad, cómo va a estar dada la capa final, cómo va a estar dada la capa de salida. Y después de ello, sí ya comenzamos a utilizar los datos para enviar a ese modelo. Eso sería dentro de esta función fit. En lo que hice yo acá, estos parámetros de acá, si ustedes manejan Python, cuando ustedes manejan Python, simplemente es para conocer qué tiempo me demoró, en este caso, entrenar ese modelo. ¿Sí? Dentro de los resultados, entonces, miren la longitud, por ejemplo, del conjunto de entrenamiento del train es de 34 y la longitud, en este caso, el conjunto de testeo es de 27, ¿sí?, de 27 unidades. Entonces, lo que hace ahí, una vez que se manda a ejecutar esta función, lo que va a hacer es realizar 6 veces tanto lo que sería el entrenamiento, utilizar los datos de train, y después validarlos a través del conjunto test. Entonces ahí voy a tener dos parámetros de salida, ¿no? El error, que viene a través del conjunto de entrenamiento, y la validación que viene, o la accuracy, que viene a través del conjunto de testeo. ¿Sí? Lo que hace es entonces, por cada época, va a repetir 34 veces, de acuerdo a la longitud que tiene el conjunto de entrenamiento, va a repetir 34 veces esa operación, y después 27 veces va a tratar de validar con el conjunto de testeo. ¿Bien? Eso es una época, entonces se realiza 6 veces de esas operaciones, y al final lo que tenemos, bueno, en este caso se demoró aproximadamente 134 minutos. ¿Sí? Más o menos unas 2 horas y media demoró entrenar este modelo. Bien. Y eso que, obviamente, como les comentaba, las capas se fueron reduciendo de acuerdo a la disponibilidad que nos da la plataforma. Bien, eso sería entonces la parte de generación de la arquitectura y generación posteriormente ya de los datos para ingresar a entrenar esa arquitectura con cada una de las clases que esperamos generar. Bien, una vez que ya tenemos entonces el modelo entrenado, una vez que terminan las épocas que las hayamos definido, lo que podemos hacer es ir graficando lo que sería en este caso el lost y el accuracy, ¿no? Lo que se esperaría que el lost en el tiempo vaya siendo cada vez menor. Y en el caso de la accuracy, lo que se esperaría es que cada vez vaya siendo, cada vez ese valor vaya incrementándose hasta llegar, por ejemplo, al valor de 1, que sería el 100% de efectividad. No siempre estos valores tienen que ver con el resultado esperado de la red, ¿no? Como decía Gustavo, puede haber casos en los cuales haya demasiado entrenamiento o un sobreentrenamiento de la red, donde tanto el error sea, digamos, tendiendo a ser casi cero, y la accuracy en este caso tendiendo a ser 1, lo cual indicaría que la red aprendió exactamente bien, pero no siempre eso indica que el modelo puede generalizar adecuadamente. ¿Sí? Entonces, con estas gráficas nos sirven para tener una idea de cómo fue entrenándose en cada época la red. ¿Sí? En el caso del train loss, por ejemplo, tiene que ver con el valor de error, digámoslo así, o el valor loss del conjunto de entrenamiento. Entonces aquí, cada vez que se fue entrenando la red con ese conjunto, fue reduciendo el error. Es decir, la red fue aprendiendo adecuadamente lo que sería este conjunto. Pero el momento de validar, ¿sí?, el que sería el val lost, ese sería el valor correspondiente ya en cambio a la etapa de utilizar lo que serían los valores de test. ¿Sí? En el caso de ese parámetro, hasta la época número 3 tenemos, digamos que un rendimiento adecuado, a partir de ahí empieza a incrementar. ¿Sí? Entonces ahí podríamos utilizar alguna de las técnicas que había mencionado, ¿no?
tener, por ejemplo, alguna forma de poder aquí ya detener el proceso y dejarlo el modelo como se haya generado hasta ese momento. ¿Sí? Cuando hablamos de generación del modelo, lo que hacemos es utilizar, ¿sí? Las neuronas normalmente utilizan unos pesos matemáticos. Esos pesos son los que se van ajustando, ¿no? Para saber cómo posteriormente analizar esa información. En el caso de la cura sí pasa algo parecido. ¿Sí? En el caso del datos de entrenamiento, quiere decir que la eficiencia del modelo es buena, es decir, va aprendiendo lo que se le va enseñando. Pero en el momento de validarlo con el conjunto test, ahí tenemos un problema, ¿no? En primera instancia decreció, después volvió a incrementar, pero hacia el final tiende otra vez a decrementar. Entonces vamos a analizar al final por qué podría ocurrir aquello. Entonces estas dos gráficas nos dan la idea de cómo de alguna forma está teniendo rendimiento el modelo dentro del entrenamiento y dentro de la validación con los datos que le hemos indicado. Bien, una vez que ya tenemos entonces este punto, tenemos nuestro modelo ya entrenado, es decir, ya tenemos el conjunto de datos que nosotros podemos tener como información del modelo para poder predecir nuevos eventos, ¿no? O enviar nuevas imágenes para poder generar, en este caso, la predicción. ¿En qué etapa se encontraría lo que sería nuestra red neuronal? Perdón, nuestro experimento biológico. Lo que utilizamos entonces en primera instancia para conocer cómo se clasificó la información tiene que ver con utilizar el model.predict. Esta función me permite enviar datos para predecir de acuerdo a cómo se entrenó el modelo. ¿Sí? En lo que estamos enviando en primera instancia solamente es el conjunto de testeo, ¿sí? Para saber si ese conjunto llegó a ser tan bueno dentro del entrenamiento que tuvo la red. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que esperaríamos que la red me indique es que dentro del conjunto test, ¿sí? Esta imagen, por ejemplo, dentro de apoptosis, esta imagen está clasificada como una clase 0, por ejemplo, y la red también me devuelva ese mismo valor. ¿Sí? La red aprendió de que esta imagen es clase 0 y corresponde con la clase real. Eso es lo que hacemos dentro de esta parte. De alguna forma confirmar, ¿sí? Que nuestra red, o nuestro modelo en este caso, puede predecir correctamente los valores que nosotros ya sabemos en qué grupo pertenece. ¿Bien? Y una vez que tenemos esto, podemos verlo visualmente a través de lo que se conoce como una matriz de confusión. Esa matriz de confusión nos permite saber, sobre todo dentro de la parte de inteligencia artificial, qué tan bueno es el modelo, ¿no? Qué tan bueno puede predecir unas determinadas clases que nosotros le hayamos indicado. Bien, la matriz de confusión, entonces en este caso aquí ya tenemos un punto a considerar. Lo que se esperaría es que justamente las clases, que son los valores que ha predecido mi modelo, ¿sí? En este caso 5 clases diferentes, cada uno correspondiéndose a los nombres que les había indicado anteriormente, ¿sí? Versus lo que serían los valores reales, como están clasificados dentro del conjunto real, ¿sí? Tengan en cada una de las intersecciones de esas clases, tengan el valor de probabilidad más alto, o el porcentaje más alto. Entonces, en este caso, por ejemplo, la clase 1 con respecto de su misma clase 1, sí tenemos un porcentaje del 12.03%. Es decir, esos son los valores que se han considerado como valores verdaderos, ¿sí? En cambio ahí, la clase más alta o el porcentaje más alto alcanzado es de 16.51%, pero que tiene que ver entre la intersección de la clase 1 con la clase 5. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ya una idea de que el modelo de alguna forma no está aprendiendo adecuadamente la información. ¿Sí? Lo que se esperaría es tener de alguna forma una diagonal ahí, con los valores máximos establecidos dentro de esa diagonal, ¿no? Que se corresponda a la clase 1 con la clase 1, la 2 con la 2, la 3 con la 3, la 4 con la 4. Bien, entonces acá tenemos de alguna manera que nuestro modelo no está aprendiendo correctamente. Bien, a partir de ahí lo que podemos hacer es comenzar a enviar nuevas imágenes para saber, por ejemplo, cómo nuestro modelo ya está funcionando, ¿no? Enviándole tanto imágenes de testeo como imágenes ya de validación. Esta función es la que me permite justamente conocer. Ya dentro de una imagen yo le voy a enviar una imagen acá a esta función y lo que voy a hacer es predecir en qué clase, ¿sí? A qué clase mi modelo le va a asignar, de acuerdo justamente a esa salida de distribución de probabilidad. Bien, lo que hemos hecho aquí entonces es enviar algunas imágenes, por ejemplo, del estado apoptosis. He tomado una imagen aleatoria ahí, del conjunto test, correspondiente a la primera clase en este caso.
¿sí? Enviándole con un tamaño de 128, que es lo que está definido dentro de mi modelo. Y a la salida tenemos estos dos parámetros, ¿sí? El estado que va a predecir mi modelo, en este caso mi modelo predice erróneamente, ¿sí? Es una imagen que correspondería a apoptosis, pero acá le está considerando como una imagen dentro del estado de confluencia. Bien, acá tenemos el vector de probabilidades que me da a la salida, ¿sí? Tenemos diferentes valores de probabilidad asignados para cada uno de los estados. Nosotros podemos graficar esos valores de probabilidad para saber cómo están dados, ¿sí? Entonces, miren lo que hace mi modelo. En este caso, tengo un valor de probabilidad, ¿sí? Cercano al 7, ¿sí? Cercano al 70% en este caso, que le asigna para confluencia. Pero también tengo un valor alto de probabilidad, ¿sí? Más o menos alrededor del 35%, que también dice, o puede predecir mi modelo, que es apoptosis. Sí, en este caso tengo los dos posibles estados. Obviamente, confluencia tiene una mayor probabilidad, por eso es que el modelo asume justamente el valor máximo de esa probabilidad para dar como resultado. Bien, pero en este caso me estaría detectando los dos estados posibles, con un valor de probabilidad asignado. Después hemos enviado en este caso una nueva imagen también dentro ya del estado de confluencia. Si es tomada dentro también del conjunto de testeo. Normalmente, cuando la red está entrenada bien, lo que se esperaría es que dentro del conjunto de testeo yo envíe la imagen y automáticamente me diga correctamente el estado en el cual se encuentra, ¿no? Ese sería lo esperado, porque este conjunto de testeo ya se envió también dentro del entrenamiento de la red. Bien, en el caso entonces de esta imagen, tengo una parte de confluencia, pero mi sistema o mi modelo me predice que es un estado de semiconfluencia. Bien, y en este caso sí, ese es el estado o la probabilidad mucho más alta que referente a los otros estados. Entonces acá sí tenemos ya digamos que una clasificación errónea dentro de las clases que hemos definido, porque no existe ninguna otra probabilidad para los otros eventos. Bien, acá utilicé otra imagen de semiconfluencia. En este caso sí pude obtener, si son imágenes tomadas aleatoriamente, sí puede obtener como resultado el mismo estado que le correspondería, ¿no? En este caso semiconfluencia. Entonces ahí sí, obviamente tenemos una aleatoriedad dentro del modelo, sí, no está aprendiendo adecuadamente, pero bueno, podemos de alguna manera considerar como un aspecto importante dentro del ajuste, ¿no? Aquí ya vamos hacia el final, ver qué opciones tendríamos nosotros para mejorar justamente estas predicciones. Bien, entonces ahí podemos enviar varias imágenes a predecir y cada una de ellas, por ejemplo, en este caso, en el caso de la confluencia, sí, yo esperaba justamente que me dé como resultado eso y eso es lo que mi modelo produjo. Entonces va a haber algunos casos que tengo un error, en otros casos que tengo aciertos. Bien, finalmente entonces la parte que tiene que ver con el aprendizaje, pero a través de la transferencia de conocimiento. Como habíamos visto dentro de la presentación, lo que hacemos acá no es de entrenar, es decir, no vamos a realizar las operaciones convolucionales ni de pooling, sino que ya vamos a utilizar directamente una arquitectura que ya está entrenada. ¿Sí? En este caso vamos a utilizar la red o la arquitectura de Google, denominada Inception V3, que esa ya me permite tener los pesos finales de ese entrenamiento. Bien, entonces acá vamos a ver que dentro de la generación del modelo no tenemos como en la parte anterior, no tenemos las etapas de convolución 2D, no tenemos las etapas de pooling, no tenemos las etapas de linealidad en este caso, sino que vamos a extraer la información de esa red o de esa arquitectura, ¿sí? Que me da igualmente esta librería Keras. Inception V3 viene a ser justamente la arquitectura que vamos a utilizar. Bien, y aquí, como el entrenamiento va a ser mucho más ligero, puesto que no voy a hacer las operaciones de convolución ni nada dentro de las etapas principales, sí puedo enviar un tamaño de las imágenes de 224 por 224. ¿Sí? Que ese sería el otro, digamos, que estándar que se utiliza dentro de este aprendizaje. Bien, entonces lo que hacemos a través de esta función es extraer lo que sería la etapa final o los valores finales que se entrenó esta red para nosotros posteriormente utilizarlas en la adaptación a nuestro modelo. ¿Cómo lo utilizamos? Bueno, aquí vamos entonces a utilizar justamente esos valores que se generaron dentro del modelo que ya está entrenado. Vamos a hacer lo que se conoce como un promedio global de pooling, ¿sí? Es decir, de alguna forma acotar la información. Y después ya tenemos la etapa final, ¿no? Que sería este aplastamiento de la información, el flat.
Siempre esa es la parte final que debe de alguna forma estar precedido a la capa final de nuestra red profunda, ¿no? Entonces, nuestra capa en este caso, ya final, está compuesta en este momento por dos etapas. La una que tiene que ver con 512 unidades, también activadas con la función relu. Y al final, nuestra capa de salida tiene igualmente la misma característica que en el caso anterior. Las unidades que voy a graficar ahí o que voy a clasificar ahí son 5. Igual, y en este caso otra vez utilizando la función softmax. ¿Sí? Como habíamos visto, que me da una distribución de probabilidad. Bien, entonces aquí teníamos la diferencia, ¿no? Con el caso anterior, acá no estamos utilizando ninguna generación de modelo, estamos más bien reutilizando lo que ya tiene nuestra red Inception V3. Bien, y de esa manera ya generamos solamente la capa de salida para adaptarla en nuestro caso. Si analizamos igual que en el caso anterior, cómo van a darse las etapas en cada uno de ellos, si tenemos una entrada de 224 por 224, y a medida que se va generando las operaciones internas, ¿sí? Vamos a ir justamente comprimiendo esa información, ¿no? Los tensores que habíamos analizado, hasta llegar a la parte final. Esta ya es una red mucho más grande. El modelo obviamente lo toma del directorio, de la librería donde se encuentra. Y al final lo que vamos a tener es similar en el caso anterior. Vamos a tener una capa de salida. Este es un modelo bastante grande. Tenemos ya una capa de salida de 5 elementos. ¿Sí? Esta sería ya nuestra capa de salida. Para llegar acá, obviamente, tuvo que pasar por todas esas operaciones iniciales que el sistema en este caso no las va a realizar, ya las va a tomar directamente. Bien, y después hacemos algo similar que en la etapa anterior. Realizamos una compilación del modelo. Para esto necesitamos tener una métrica, necesitamos tener un optimizador. ¿Sí? En este caso vamos a utilizar el optimizador Adam. ¿Sí? Este optimizador Adam normalmente se utiliza cuando se realiza algún tipo de entrenamiento ya un poco más personalizado. ¿Sí? Aquí lo que hace es un descenso de gradiente estocástico que se conoce, que es una operación un poco más costosa computacionalmente. Entonces, como en este caso vamos a entrenar con menor cantidad de operaciones de convolución, obviamente es mucho más efectivo entrenarlo con este tipo de optimizador. Después utilizamos la misma forma de normalización de las imágenes, en este caso respecto de la escala. No generamos un aumento en este caso en el conjunto de imágenes. De la misma forma, aquí lo único que cambia es el tamaño de las imágenes, ¿sí? 224 por 224 en este caso. Los batches también se van a generar de 32 imágenes por cada etapa de entrenamiento, y al final las categorías igualmente se van a elegir de acuerdo con este dado la organización de los datos. En la parte de entrenamiento es muy similar a lo que hemos visto en la parte anterior. Debemos enviarle nuestro conjunto de entrenamiento, debemos enviar lo que sería el conjunto de testeo. Aquí realizamos 8 épocas, puesto que aquí es mucho más rápido, digamos, el procesamiento de la información. ¿Sí? Aquí nuestro modelo se va a entrenar un poco más rápido que en el caso anterior. Y después tenemos, obviamente, los tiempos o los pasos que va a realizar por cada época. Entrenar, en este caso, 8 épocas, demoró más o menos 44 minutos. ¿Sí? Entonces, ahí hay una reducción notable del costo computacional, ¿no? En este caso, solamente a 44 minutos. En primera instancia, yo le había entrenado la red con 10 épocas, que me llevó más o menos alrededor de 1 hora, pero analizando las imágenes respecto de esto, ¿no? Respecto de los y de la accuracy, teníamos ahí justamente que a partir de la época número 8 ya se tenía un incremento en lo que sería el error y un decremento en lo que sería la precisión. Entonces habíamos conversado previamente con Gustavo y habíamos dicho que era innecesario realizar más de 8 épocas para este caso, tal como están organizados los datos. Por eso es que le había vuelto a ejecutar, en este caso, la información. Acá me parece que tengo también esos datos. Acá tengo esos datos de entrenamiento. Sí, ahí demoró más o menos alrededor de 1 hora. Y esa era la información que tenía a la salida, ¿no? Entonces, como ustedes ven, ya hacia la parte, una vez que supera la iteración o la época número 8, ya tenemos un incremento de lo que sería el error, ¿no? En esta parte de aquí. Entonces, por eso es que decidimos cortarlo en la cantidad de épocas para que no exista justamente ese error a la salida. Bien, entonces,
Acá nos evitamos entonces esa generación de error dentro de nuestro modelo profundo. Y con ello pues tenemos nuestra matriz, en este caso también, de confusión. ¿Sí? En este caso igualmente no se tienen los resultados esperados, no se clasifica correctamente la información por cada clase. ¿Sí? Lo que se esperaría, como les decía, es una diagonal ahí de los valores máximos en cada una de las intersecciones por cada clase, pero acá tenemos un resultado diferente. ¿Sí? En este caso lo que entendemos es que el modelo no está de alguna forma aprendiendo correctamente, no está validando a través del conjunto de tests adecuadamente. Si no tengo los valores, la matriz de confusión en forma general sería los falsos positivos con los valores que son verdaderos, ¿sí? En cada una de las clases. De alguna forma una matriz de ese tipo. ¿Cuántas veces el modelo acertó? Sería en cada una de las clases. Bien, y ahí tenemos la misma función anterior para poder predecir lo que sería cada uno de los estados, ¿no? Igualmente utilicé imágenes de forma aleatoria, por ejemplo en esta imagen, ¿sí? Que es similar a la anterior, tiene que ver con la apoptosis. En este caso el modelo sí pudo predecir qué era esa información. ¿Sí? El grado de probabilidad para esto es cercano a 1, pero también tiene unos grados de probabilidad poco altos para, en este caso, crecimiento y para lo que sería semiconfluencia. En el estado de confluencia, por ejemplo, utilizando esta imagen, ¿sí? También me predijo adecuadamente, pero también tengo un grado acá, ¿sí? Una probabilidad cercana a 0.3 o al 30%, en donde el sistema lo está prediciendo como si fuese una semiconfluencia. No está equivocado del todo el sistema ahí, puesto que obviamente confluencia es cuando todas las células están llenas dentro de esa región de la imagen, y semiconfluencia sería tendiendo a ser justamente eso, ¿no? Entonces, de alguna manera está relacionado con lo que está viendo dentro de esa información. Semiconfluencia en este caso sí la pudo detectar. En el caso de la confluencia también, ¿sí? Los grados de probabilidad son muy altos para el estado en el cual estoy generando. Por ejemplo, en este caso, en el caso de semiapoptosis, ¿sí? Ahí tenemos un vector de probabilidades bastante alto para los otros estados. ¿Sí? El sistema puede también identificar que es una apoptosis con un valor de 0.3. También me dice que puede ser un crecimiento, también puede ser una semiconfluencia. Entonces ahí tenemos varios estados que podrían ser dentro del sistema, si bien la probabilidad más alta la tiene este estado de semiapoptosis, pero los otros no podrían, ¿sí? Ser tan significativamente bajos como para despreciarlos, ¿no? Más bien tienen valores altos dentro de las probabilidades. Bien, eso sería entonces de alguna manera la generación del método, ¿sí? La generación del algoritmo, tanto en la parte de Deep Learning como ya en la transferencia de conocimiento, donde estamos viendo justamente que estamos ya utilizando un método ya, o una arquitectura ya entrenada para nosotros poder utilizar esos datos aplicados a nuestro caso. ¿Sí? Entonces, sí, ahí Gustavo también, por ejemplo, me da un criterio de lo que sería la matriz de confusión respecto de estos métodos. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí, ahí lo escuchamos. Agrego unas cositas, Rami, si te parece. Sí, sí, por favor. Em, lo que quisimos aquí es mostrarles también un poco de la realidad, ¿no? Porque si uno busca ejemplos ya hechos, los ejemplos son que funciona todo perfecto, que no hay ningún problema. Bueno, nosotros lo que quisimos aquí es mostrarles un caso real en el cual en primera instancia nos pasa esto, ¿no? Nos pasa lo que están viendo en ese momento. No logramos una matriz de confusión con los predichos, las clases predichas y las clases reales coincidiendo. Entonces, bueno, acá el sistema de clasificación nos falló de alguna manera, ¿no? Todo el método es correcto. Bueno, entonces nuestra pregunta a partir de ahora es, ¿qué hacemos? Porque esto no anduvo, no funcionó. Entonces tenemos que inventar criterios para hacer nuevas pruebas. ¿Por qué no hicimos nuevas pruebas? Porque cada una de estas, ya vieron lo que Ramiro nos decía, ¿no? 2 horas de procesamiento, 2 horas porque funciona bárbaro esto, ¿no? Si no serían días de entrenamiento. Bueno, es un trabajo arduo trabajar con este tipo de red,
y el premio al trabajo arduo es la maravilla que se puede hacer, reconocer cosas realmente difíciles, pero no es de primera instancia como este es el caso. A mí me gustaría, Ramiro, mostrar de nuevo el gráfico de entrenamiento, si te parece, que lo estaba viendo, estos mismos, que lo estaba viendo acá con detalle, ambos gráficos. El de arriba es el gráfico del valor de pérdida, de lo que intentamos minimizar durante el entrenamiento. El gráfico de abajo es la exactitud que va teniendo el sistema, o sea, cuánto le erra al clasificar datos, en qué porcentaje, no, le erra no, al revés, en qué porcentaje hace bien la clasificación, ¿no? Entre 0 y 1 sería 0 todo mal, y 1 sería el 100% todo bien. Miremos este gráfico con detalle para sacar más información, que incluso yo cuando lo analizamos con Ramiro no me había percatado de todo. El de arriba, primero el de arriba. Durante el entrenamiento, la curva de azul va bajando el valor de pérdida, digamos, de error. Va bajando, va mejorando cada vez más. Pero fíjense que en dos épocas, o sea, en dos etapas de entrenamiento que no son triviales, tarda un tiempito esto, ya tenemos casi 0 de pérdida. O sea que es casi perfecto para el conjunto de datos de entrenamiento. Bueno, después baja más todavía, hasta la 3, hasta la 4, baja, pero ya con menos intensidad, digamos, ¿no? El cambio más grande lo hace en la primera y segunda época, que es lo que suele ocurrir. Lo mismo se refleja cuando vemos la exactitud. En 3 épocas ya tenemos casi el 100% de exactitud. Está bien, no llegamos al 100, pero tenemos 90 y algo por ciento. Bueno, en realidad acá está nuestro problema. Al llegar tan rápido a la máxima exactitud, eso nos tiene que hacer sospechar que hay un sobreentrenamiento prematuro. Ahí está nuestro primer problema. Si encima seguimos entrenando, como acá muestra Ramiro, bueno, va a seguir bajando el error de entrenamiento y la exactitud va a llegar al 100%, como mucho bajará un poquitito. Eso en cuanto a la curva azul, ¿no? Muy rápidamente vemos que llega a la perfección casi. Eso nos puede poner contentos, pero recordemos que lo que importa acá son los nuevos datos, no importa aprender de memoria. Miremos la curva de validación ahora. Vemos en las primeras etapas, en el gráfico de arriba, que la curva de validación sube, después se estaciona un poquitito, y después vuelve a subir abruptamente. Pero en ningún momento baja la curva de validación. ¿Qué quiere decir eso? Que el sobreentrenamiento se evidencia desde todo punto de vista. Si lo vemos desde la exactitud, gráfico de abajo, línea roja, bueno, pasa lo mismo. No logramos una exactitud de validación, ¿no? De entrenamiento que vaya subiendo. Entonces, bueno, esta es la presencia del sobreentrenamiento. Y esto no es mágico, hay que entender estos gráficos, entender cómo viene el entrenamiento para poder saber qué está sucediendo. Bueno, nuestra conclusión podría ser, nuestro primer modelo que hemos probado tiene sobreentrenamiento. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Bueno, tenemos que volver para atrás. ¿Este es el modelo de Transfer Learning o es el otro, Rami, el que estamos viendo? Es el de Transfer Learning. Bien. Cualquiera de ellos podría haber sido la misma causa. En el modelo de Transfer Learning no podemos cambiar nada de las capas convolucionales, porque las dejamos congeladas. Entonces, evidentemente lo que hicimos mal acá, o lo que nos hemos quedado cortos en esta primera entrega, es en la etapa del clasificador. Si vemos el modelo, podemos mostrar el modelo, cómo quedó la parte, esto, perfecto. Ahí venía, donde dice Inception B3, bueno, toda la parte de la extracción de características. Después venía una capa densa, dice ahí, donde está marcando Ramiro, de 512 neuronas, y después otra capa densa de 512 neuronas. Pero la capa flatten, creo que esto se ve abajo donde está el summary del modelo, cuando el vector lo hacemos todo una ristra de numeritos, tiene, a ver si lo podemos ver acá, después del flatten, dense, tiene eso que marcó ahí Ramiro, de cantidad de numeritos que entran a la red. Son, ni me alcanza la vista para verlo, 1.000.000 de numeritos. Es muchísimo. Eso entra a 512, o esos son los parámetros, por ahí estoy viendo mal, ¿eh? A lo de arriba de todo.
No, creo que eso Esa es es la la cantidad de cantidad. datos. No es lo que quería decir. Esa es la cantidad de parámetros que vamos a tener que optimizar. Lo que iba a decir es, no lo podemos ver acá, me parece, en el summary este. Cuando hacemos el flatten, tenemos una cantidad de números bastante grande. Y de ahí pasamos a, sí, esa era la cantidad de parámetros. Pasamos a 512 neuronas, y después a 512 neuronas también, y después a las 5 de salida. Bueno, quizá ese pasaje de tantos numeritos a 512 es demasiado abrupto. Dicho de otra manera, nuestro clasificador es demasiado sencillo para lo que estamos intentando resolver. Entonces, ¿qué habría que hacer acá? Este va a ser el trabajo seguramente de Ramiro y su grupo. Aumentar terriblemente la etapa de clasificación, ponerle, por ejemplo, en vez de 512, 4096, y después otra capa de 4096, y después la capa recién de 5, y bueno, no sé si hay dos capas acá densas, sí, dos capas densas. Y bueno, volver a entrenar todo. Ese volver a entrenar todo, imagínense, si hacemos 8 veces lo que está pasando acá, va a tardar muchísimo más en entrenar porque la cantidad de parámetros que hay que optimizar es enorme. Pero es la forma que uno tiene que trabajar con esto. Digamos que la sospecha en este caso es que el clasificador es demasiado sencillo. Y cuando no usamos el concepto de transfer learning, que usamos el modelo completo de Ramiro, pasó algo similar. Entonces, la primera cosa a probar sería darle más potencia al clasificador. En el modelo completo, no por transfer learning, ahí tenemos toda la libertad de mover todo lo que queramos. Podemos, acá Ramiro puso, fíjense en la capa densa, después del flatten, 100 unidades. Quizá esas 100 son muy poquitas, entonces le ponemos muchísimas más. 4096, 8192. Normalmente acá conviene usar potencias de 2. Eso es por cómo se optimiza el procesamiento, sobre todo si tenemos GPU en paralelo. Acá dice 100, quizás 128 hubiera sido más óptimo a nivel de optimización. Pero quizá igual son poquitas. Entonces, por ahí si le ponemos 4096, 2 capas, esto funciona mejor. Pero ¿cuál es el costo a pagar? El tiempo de entrenamiento, que va a ser terrible en comparación. Y además acá, como tenemos las capas convolucionales, tenemos toda la libertad de ponerle más filtros a las capas convolucionales, un stride diferente a las capas de pooling. Tenemos infinitos grados de libertad. No infinitos, pero bueno, muchísimos. ¿Hay alguna manera, algo que nos guíe a saber cuál es la mejor configuración? Lamentablemente no. Así que en estos tiempos que estamos viviendo, lo que nos espera es hacer estas cuentas y bueno, sufrir un poco en la etapa de entrenamiento para después gozar los beneficios de una red convolucional correctamente entrenada. Creo que hemos dado la visión general, ¿no?, de todo lo que podemos hacer en un caso en el que falta entrenar, falta seguir trabajando. Que es más interesante que ver un caso que funciona todo perfecto, eso los van a encontrar en internet sin ningún problema. Bueno, Rami, no sé si queremos algo Sí, más. eso justamente respecto de ir agregando capas acá, ¿no? Tenemos esa libertad, sin embargo, las limitaciones que podemos tener, en este caso de la plataforma, es algo que limita mucho, ¿no? Si en algún momento tenemos el hardware adecuado, como decía Gus, respecto de la GPU, ahí sí obviamente podemos tener una libertad mucho más de agregar, en este caso, más capas, tanto de la convolución como en el pooling, y también dentro de las capas, estas ocultas que son ya dentro de la parte de la salida, ¿no? Porque ahí se van a realizar muchas operaciones y en el caso de la RAM que me daba Google ya no podía soportar. Entonces, por eso fue que cambié y lo dejé un poco más simple el modelo, como para ver justamente cómo debería implementarse en un caso de estos. Exactamente, como siempre la limitación va a ser el hardware disponible, aún siendo este caso que usamos los recursos de Google, bueno, no los pagamos, entonces igualmente son limitados de alguna manera. Por último, me gustaría destacar la simpleza de Keras, ¿no? La sintaxis que tienen esas líneas que ahí Ramiro hizo. Primero tenemos la línea de las entradas, que dice input, shape, 128, 128, 3. Después viene una capa que dice x igual a una convolución, y la entrada son las inputs. Después viene una etapa de pooling, y la entrada es el x anterior. Después viene una capa convolucional cuya entrada es el x anterior. Ahí podríamos haber puesto, si queremos, x1, x2, x3, x4,
no tendría sentido porque gastaríamos memoria para guardar las capas intermedias que no las necesitamos, pero queda muy claro dónde están los tensores. Inputs es un tensor, es una imagen. X es el tensor que sale después de la convolución 2D. El otro X es el tensor, se sobrescribe, ¿no? Es el tensor que sale después del pooling, y así hasta llegar a donde dice X igual flatten de X. Flatten ya no es un tensor tridimensional, sino que va a ser el tensor unidimensional que ingresa, ahí dice X igual a dense de X, digamos que ese tensor ingresa a la capa densa, que es una capita en filita de neuronas, y ese tensor que sale de las neuronas pasa a la capa de dropout, que nosotros no la explicamos ni la vimos acá en este seminario, y después pasa a la capa densa final, que es la de 5 neuronitas que nos dicen las 5 clases. Queda muy, muy bien expresado, en una forma legible, el proceso este de que un tensor pasa y se va procesando sucesivamente. Bueno, ese es creo que es lo más importante que se tienen que quedar de Keras, si es lo primero que han visto. Nosotros acá mostramos Keras, pero podrían haber usado cualquier otra interfaz así de alto nivel para trabajar con estos temas, como por ejemplo PyTorch. Cualquiera vale. Acá tuvimos que elegir una, y bueno, elegimos Keras, que es también de Google, Keras y TensorFlow. PyTorch es de otra empresa que, digamos, compite con Keras, y no estamos diciendo que Keras es la mejor. Keras es una opción, y bueno, cada uno trabajará con la que vaya aprendiendo y más le gusta. Bueno, listo de mi parte. No sé, Rami, ¿algo más tuyo? Bien, no, ese sería entonces lo que queríamos mostrarles el día de hoy, una aplicación real, como decía. Si ustedes revisan información dentro de la nube, seguramente se van a encontrar con varias arquitecturas de este tipo. Normalmente se entrena con conjuntos de datos que ya están probados, como decía Gustavo. Entonces ahí se ve justamente que todo da exactamente bien, ¿no? Los errores, en este caso, siempre van disminuyendo, la precisión siempre se tiene una precisión adecuada, y después cuando se prueba justamente con información de validación, no se tiene ningún error en esa. La idea acá es ir mostrando justamente cómo sería el proceso, o cómo se lleva el proceso dentro de la investigación. En el caso de los procesos biológicos, en este caso, utilizando esa información para poder generar ya un modelo y posteriormente una predicción de lo que sería el estado dentro de ese experimento. Eso sería lo que queríamos mostrarles. No sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto, quizás. Bueno, les queremos recordar a los participantes que cualquier pregunta o duda la pueden realizar a través del chat de esta sesión. Agradecidos por la demostración práctica que ha realizado el doctor Ramiro Isa y el doctor Gustavo Mechino acerca de este tema interesante. Ahora tengo una pregunta. ¿Existen investigaciones en las que ya se ha utilizado redes neuronales convolucionales para interpretar no solamente las imágenes, sino ya interpretar sonidos emitidos por personas? ¿Cómo sería la fase de entrenamiento? ¿Cómo trabajaría la red convolucional con este tipo de aplicaciones? ¿Querés responder vos, Rami, o le doy alguna respuesta? Como quieras. Sí. Creo que eso es una parte de la que desarrolla mucho Google, ¿no? Toda la parte de reconocimiento del lenguaje natural que se conoce, y también dentro de la parte de reconocimiento de voz. Las redes ahí en ese caso, la parte convolucional obviamente se realizaría con la información digital del audio, ¿no? En donde ahí cambiaríamos un poco el concepto, ¿no? Ya no sería en sí una imagen bidimensional, llamémoslo así, una matriz de datos, sino ya sería en este caso un arreglo, ¿no? Unidimensional, obviamente considerando que la información va a estar procesada de forma digital. Al respecto de aplicaciones de este tipo, no sé si vos de pronto has trabajado con eso, pero creo que eso básicamente lo realiza Google, ¿no? Actualmente. Yo no he trabajado con señales de audio específicamente, como bien dice Ramiro, el concepto es exactamente el mismo, pero en vez de trabajar con un tensor que es bidimensional con canales, acá tendríamos, como bien decía Ramiro, una tira de números nada más, ¿no? Uno atrás de otro, y la convolución igual está definida de esa manera. Así que el procesamiento es el mismo, los kernels son también unidimensionales. Lo que sí he podido trabajar es con no sonidos, sino con señales unidimensionales que tienen diferentes morfologías, diferentes formas, y este tipo de redes es capaz de reconocer esas diferentes formas
que la aplicación es la misma en definitiva. Pero, para que quede claro, cuando uno trabaja con señales temporales, el enfoque convolucional no es tan bueno el de las redes que vimos acá, el de las Convolutional Neural Network. Para eso existen otro tipo de redes que también utilizan Deep Learning, convolución, alinealidades, más o menos todo lo mismo que estuvimos viendo acá, pero de una manera más específica, porque además incorporan memoria de lo que pasó antes. En estas imágenes nosotros aprendemos que acá hay un gato, después en la siguiente hay un perro, y no nos importa cuál fue primero ni nada de eso. Distinto es si queremos procesar un video con una continuación de una secuencia ordenada de imágenes, o una señal que es una secuencia ordenada de numeritos. En ese caso, lo que se utilizan son redes recursivas, RNN, Recursive Neural Networks, y la más utilizada hoy por hoy es una que se llama LSTM, Long Short Term Memory. Con los conceptos que vimos acá tenemos una base, pero las Long Short Term Memory involucran muchísimo más estudio y muchísimo más complejidad matemática, porque la idea es realmente genial. Combina convoluciones y guardado de datos anteriores en memoria, y su combinación para trabajar los datos secuencialmente. Entonces no nos quedemos con la idea que una red convolucional va a servir sin modificarle nada para una señal de audio o una señal así secuencial. Para eso ya la investigación está muy avanzada y se utilizan, por ejemplo, las redes estas que les mencionaba, LSTM, que son motivo de mi propio estudio todavía hace bastante tiempo, y bueno, son mucho más complejas, por lo menos para mi punto de vista, que las redes que vimos hasta aquí. Sería lo siguiente, ¿no? Hay que seguir estudiando, seguir aprendiendo, y aún así siempre va a haber nuevas propuestas en la ciencia, ¿no? Así es, doctor, muchas gracias. Tenemos una pregunta por parte de un participante. Nos dice: muchísimas gracias, doctor Messino y doctor Riz, excelente su participación. La pregunta es si obtenemos mejores resultados mientras más datos tenemos o mientras más tiempo de entrenamiento se ha realizado. Normalmente lo que se tiene que hacer ahí es un balance, ¿no? Obviamente la cantidad de información, como es la entrada al modelo matemático en este caso, siempre va a ser un punto muy relevante, es el punto principal, de hecho, de la información. Y como hemos visto en el ejemplo, ¿no? También dentro de la parte de las capas, cómo se va a definir, también va a determinar cuál es el resultado final. Entonces ahí tiene que haber un balance entre los datos de entrada en este caso versus también la arquitectura del modelo como tal. Como habíamos visto, si definimos muy pocas capas antes del clasificador final, podemos tener esos inconvenientes de sobre entrenamiento. Entonces, me parece que ahí sería el punto equilibrado. No sé vos si respecto. No, absolutamente de acuerdo. Más datos es mejor siempre y cuando los datos mantengan la calidad. ¿Qué quiere decir la calidad? Que son coherentes, compatibles entre sí, adquiridos de la misma manera, y sobre todo, y lo más difícil, y Ramiro y yo lo sabemos muy bien, que estén correctamente etiquetados. O sea que esas 5 carpetas que tenía Ramiro, el que dijo esta imagen va en esta carpeta, esté segurísimo de eso. Y recordemos que la etapa de etiquetado es humana. Entonces, bueno, hay mucho para equivocarse ahí también, ¿no? Que haya error en el propio etiquetado de los datos. Así que más datos es mejor, siempre y cuando sean datos confiables. Y ahí no tenemos escapatoria. Los datos son confiables si la fuente es confiable y si están correctamente, bueno, etiquetados por quien conoce el tema. Recordemos que es Machine Learning, no Magic Learning. Esto no es magia. El conocimiento queda en el sistema si los datos son buenos. Si los datos son malos, el conocimiento es malo y el sistema es malo también. Gracias, doctor. Bueno, si no existen más preguntas, queremos agradecer la intervención del doctor Ramiro y del doctor Gustavo Messino en el IC Talks 2022 y comprometer su presencia para una próxima oportunidad. Excelente participación, felicitaciones, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a todos los presentes. Muchísimas gracias.